¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto contar con usted de esta semana en este su programa El Poder del Espíritu. Esta semana, después de vivir una semana tan turbulenta, ¿verdad? Con esto del huracán que nos ha llenado de tanto, vivimos momentos de estrés, momentos de temor, con tantas situaciones, porque también un temblor bastante fuerte y demás cosas que cuando vemos las noticias solamente nos llena de temor, nos da aquella angustia, aquel dolor, y muchísimas veces empezamos hasta a deprimirnos, porque empezamos a ver cómo pasan cosas feas. Generalmente las noticias o los noticieros no resaltan las cosas positivas que están pasando, siempre se enfocan en las cosas negativas, ¿verdad? Entonces todas estas situaciones nos empiezan a enfermar, más algunas otras situaciones que ya traemos de nuestro hogar, algunas situaciones que vivimos tal vez desde niños, o algo que vivimos que ha marcado nuestra vida y tal vez no de manera positiva, sino negativamente, y nos vamos enfermando, y con odio, con resentimiento, con rechazo, bueno, el odio y resentimiento, la falta de perdón, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta se empiezan a desencadenar muchísimas enfermedades como el cáncer, el reumatismo y otro montón de enfermedades que están relacionadas a cómo está viviendo usted su vida espiritual. Y generalmente nos podemos dar cuenta que hay personas que están viviendo una situación de un cáncer y cuando son sanados porque perdonaron, porque en este proceso de esta enfermedad tomaron la decisión de perdonar a alguien que durante años habían guardado en un cofrecito en su corazón resentimiento, habían guardado muchas cosas negativas que tal vez decían: no, yo no tengo que perdonar a nadie, yo no le debo nada a nadie, yo vivo feliz. Y después cuando empiezan las enfermedades o las situaciones, se llenan de resentimiento con Dios, porque ¿por qué me pasa todo esto si yo he tenido una vida así o acá? O si no, empezamos a cuestionar qué es lo que está haciendo Dios, por qué viene esta enfermedad, y nos empezamos a enfermar. Entonces, hoy vamos a desarrollar el tema de Jesús sana, porque solo en Jesús vamos a poder encontrar esa sanidad. Jesús es el único que va a venir a darnos esa paz, es el que nos va a venir a dar un corazón nuevo y nos va a venir a sacar de esta situación en la que tal vez por años hemos estado sumergidos. Y para poder desarrollar este tema, hoy contamos con el predicador católico Alberto Cordero. Alberto, ¿cómo está? Gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto, Xochitl. De verdad es un gusto y un placer poder compartir este lugar con ustedes y con todos en casa, ¿verdad? Gracias a usted, Alberto. De verdad que para mí es un honor tenerlo hoy en este programa y sobre todo desarrollando y compartiendo un tema tan importante como este, Jesús sana. ¿Por qué digo y por qué ponerle el nombre que Jesús sana? Cuando inicia este proceso en mi vida, definitivamente yo me encuentro con un Jesús que quiere sanarme. Y pues durante todo el tema vamos a ir intentando desarrollar esta parte. Yo me encuentro con ese amor misericordioso después de pasar por una etapa a nivel de mi vida personal, mi familia, mis hijos, por una etapa muy difícil a nivel económico, a nivel espiritual, porque cuando uno ha estado muy comprometido, porque yo durante muchos años estuve muy comprometido con la iglesia. Después vino el lapso que entró al seminario, ¿verdad? Para intentar ser sacerdote o padre de familia, ¿verdad? Que al final terminé siendo padre de familia. Iba a estudiar para ser sacerdote misionero comboniano. Ese proceso, cuando yo me doy cuenta definitivamente que no es lo que yo quiero para mi vida, y cuando salgo me encuentro con un vacío total. Inicia un vacío a nivel emocional, espiritual, como queramos llamarlo. Mis proyectos se derrumban, es decir, mis proyectos de vida se derrumban de una u otra forma y empieza a desarrollarse una idea del mundo. Entonces yo me voy involucrando con el mundo, comienzo a trabajo en una compañía, muchas horas tardes, comienzo a alejarme completamente de Dios. ¿Quién se mete a reinar dentro de mi vida?
pues el enemigo, ¿verdad? Comienza a reinar, comienza a tomar control de muchas cosas a nivel. ¿Por qué? Porque yo comencé a darle cabida a él. Una de las principales cosas que me afectó, me amargó mucho la existencia. Me amargué, me volví una persona muy amargada. Y no había forma en que yo me sintiera satisfecho. Ese proceso, Dios en su gran misericordia, de una u otra forma, Él inicia a ver cómo me jala. Dolió, porque dolió. Es decir, en aquel proceso quedamos sin casa. En ese proceso la relación matrimonial está difícil. La relación con el trabajo, estoy sin trabajo. Se da un momento difícil. Intentamos poner un negocio con un amigo mío que lo estimo un montón y las cosas no salieron bien. Ese fue el punto culmen de la amargura, es decir, de ese dolor tremendo que yo llevo a nivel humano. Ese punto me lleva un día en la noche, un sábado en la noche, me acuerdo tan perfectamente, llegar a entrar a mi casa, mi esposa verme con la cara partida de lado a lado, tremendamente partido. Me acuerdo que la frase fue que dije, me acuerdo que fue una frase y dije yo, es tan increíble el dolor que yo siento en esos momentos, que yo siento que hasta el enemigo me dio la espalda también. Es decir, nadie me quiere a mí. Es decir, en esos momentos yo me siento totalmente rechazado. Nadie quiere nada conmigo. Mi esposa llora conmigo, porque yo no pude ni pasar hasta el cuarto. Es decir, yo en la sala me hinqué, lloré esa noche como desesperado. Yo dije, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero cambiar esto, quiero cambiar esto. Y ahí inicia un proceso de conversión que no había vivido en mis años anteriores de iglesia. Ahí inició un encuentro, ahí inició, ojo, que no lo voy a decir como así como mágico, ¿verdad? Que Dios llegó, me habló, no. Inicia un proceso en el que yo decido que ya eso no quiere, que yo no quiero que siga así. Que yo no quiero que mi vida siga siendo de esa forma. Entonces comienza este proceso a buscarme interiormente quién soy. Y esa vida a nivel espiritual me va a confrontar contra toda mi realidad. De una forma tremenda, tremenda. Pero cuando hay esa confrontación con uno mismo, eso duele mucho. Fue algo increíble. Por eso yo digo que esa confrontación fue para mí un tiempo de mucha purificación. Inmediatamente una amiga que con una gran espiritualidad me dice, usted va a iniciar este proceso, busque guía espiritual. Entonces yo fui, me busqué un sacerdote de guía espiritual. Nada es por casualidad, ¿verdad? El sacerdote que tenemos aquí en la parroquia de Grecia, pues es el guía espiritual mío. Y con él me abro, comienzo a conversar. Y él me dice, lo primero que me dijo, porque uno cuando comienza a confrontarse con Dios también nace el deseo inmediatamente de querer servir. Y me dice, no, usted no va a servir. Usted tiene que ir a confrontarse cara a cara con Dios. Y claro, inicia ese proceso, Xochi. Y de verdad que fue un proceso muy difícil. Un proceso que me hizo recordar cosas de niñez. De dónde nace mi orgullo, de dónde nace mi soberbia, de dónde estaba mi dolor. Conocer un montón de cosas, mis humillaciones propias, las humillaciones que yo causé. Es decir, fue encontrarme con el perdón misericordioso de Dios y cómo yo perdonaba y cómo me perdonaba a lo que yo también hice. Ese proceso fue... Es un reconocer. Sí. El proceso todavía para terminar de elemental. Puede ser que alguien en casa esté pasando por la misma situación. Pero ese proceso fue, no crea que yo seguí trabajando. Es decir, inicia ese proceso de mi vida con un año completo sin trabajo. No conseguía trabajo, nadie me daba trabajo. Y una vez que alguien me dio trabajo, me acuerdo que me dio trabajo, entonces mi hermana muy amablemente me dice, yo le ayudo con un crédito para que vaya a comprar una motocita y se vaya a trabajar. Apenas fui a trabajar 15 días y me caí en la moto. Es decir, pasé incapacitado. Es decir, yo decía, no puede ser esto. Era, es decir, digámoslo así, era un desierto donde estaba pasando su formación. Sí, fue un desierto espiritual, emocional, porque no solamente fue un asunto espiritual,
fue un asunto muy emocional, porque tenía que para poder uno servir bien en la iglesia, para uno poder entregarse a Dios, necesita sanar todas esas cosas que uno tiene en el corazón. Y una de las cosas que tenía que más sanar era esa raíz que causa el pecado. Entonces, toda esta confrontación de un año completo inicia. Como a los 5 o 6 meses después de ese confrontamiento en la sala con mi esposa, ya el padre me autoriza. Alberto, vea, tengo que ir a un corte. Claro que sí. Porque esta segunda parte, esta parte donde se me va a contar esa parte de su testimonio, quiero dejarlo para la segunda parte. Pero mientras tanto, yo quiero que mientras vamos a un corte, usted reflexione. ¿Qué está viviendo usted en su vida? Siente que está, como dice Alberto, que hasta el enemigo le dio la espalda. Siente que está pasando un proceso en el que se siente aquella sequedad, donde usted se siente seco, no tiene nada que dar, donde usted ya no quiere nada con nadie y quiere salir corriendo. Y la depresión o la tristeza o las enfermedades también están haciendo presión al lado de lo que usted está sintiendo. Si es así, quédese ahí, porque este programa el Señor lo diseñó para usted. Ya casi regresamos. Espíritu Consolador, ven y sacia hoy mi vida. Ven y sacia hoy mi vida. Una gran barrera invisible cae sobre el pueblo de Maine, quedando aislados los habitantes del resto del mundo. Basada en la novela de Stephen King, el drama, suspenso y acción estarán presentes todos los martes a las 9 de la noche. Under the Dome, Canal Super 5, variedad y entretenimiento. Más de 90 canales. Diversión para todos. Al mejor precio del mercado. Ponle color y variedad a tu día. Atrévete al cambio. Llámanos al 4200-5566 y disfruta la mejor programación del mundo. Supercable. Después de haber escapado del planeta Krypton a sus 12 años, Kara Zor-El, prima de Superman, es criada en la Tierra por la familia Danvers, siempre a la sombra de su hermana Alex. Kara aprende a ocultar sus poderes y mantener su identidad secreta, hasta que a los 24 años debe convertirse en Supergirl, para proteger a la población humana de los múltiples peligros que la amenazan. Domingo 5 de la tarde. En Tardes de Superhéroes. Super 5. Más variedad, más entretenimiento. This is a 15-year-old girl being gang raped. And here a toddler is being hit by his mother for breaking a glass. Just because you can't see violence against children doesn't mean it isn't there. Make the invisible visible. Help us make violence against children disappear. Santo Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi vida. Ven y llena hoy mi vida.
Gracias por continuar con nosotros. Sé que este tema le va a dar una gran sanidad, va a traerle sanidad a su vida, porque solamente Jesús sana. Muchísimas veces gastamos montones de medicamentos y no estoy diciendo que no haya que ir donde el doctor. Lo que estoy diciendo es que muchísimas veces las situaciones que estamos viviendo solamente Jesús lo puede sanar. Solamente Jesús, cuando usted le abre su corazón y deja que Él entre a llevarse todo el dolor, todo el resentimiento, toda la amargura, toda la soberbia. Porque muchísimas veces, Alberto, por tanta soberbia que llevamos en nuestra vida, en nuestro corazón, no dejamos ni siquiera que alguien nos llegue a hablar de Dios. No lo reconocemos. Xochitl, dentro de este proceso de sanación, una de las cosas más hermosas es que Dios comienza a trabajar a nivel familiar. Comienza a trabajarlo a nivel familiar. No deja Dios donde usted te comienza a ayudar, a confrontarse, a liberarte, a sanarte de todas las cosas, Dios comienza a trabajar. Me acuerdo una frase de mi esposa hermosísima. Yo estaba orando en la sala, uno de los tantos días, estaba orando en la sala y se acerca mi esposa y me dice, mi amor, si este proceso lo vas a vivir, quiero que lo vivas conmigo. Entonces, este proceso de sanación, cuando el padre o la mamá deciden sanarse a nivel familiar, involucra a todo el mundo se sana. Es decir, sucede algo espectacular, pero empieza este encuentro con Dios. Esto que usted está diciendo, la sanación de la soberbia, la sanación del orgullo, el problema material y los problemas espirituales, todo este encuentro de amor con Jesús, comienza a tener un encuentro usted verdadero con Él. Y Jesús comienza a mostrarle el amor misericordioso que realmente es Él en la vida de uno. Y cómo Él va profundizando, San Agustín decía, cómo Jesús va abriendo, el Espíritu Santo va abriendo puertas en muchos lugares donde nosotros nunca le hemos permitido. Simplemente le hemos permitido que entre a ciertos lugares donde yo me siento cómodo. Pero no le dejo a Jesús, al Espíritu Santo, que Él entre en esos lugares que son terribles para mi vida, ¿verdad? Que si los voy a intentar cambiar, significa que a lo mejor voy a tener que cambiar mi vida. Que significa que voy a tener que cambiar mi forma de ser y de hablar y de conversar y de dialogar. Hay muchas personas que dicen, es que yo nací así. Y no, Jesús dice, es que tú puedes ser mejor que como tú eres en estos momentos. Pero usted tiene que dejarle la puerta para que Él entre. Alberto, y es un entrar, es un entrar. Hay gente que dice, de ahí es que ¿qué puedo hacer? Así era mi mamá, así era mi papá, así era mi abuelo, así era mi tía, y yo soy así, mis hijos son iguales. O sea, nos volvemos hasta conformistas porque aceptamos una condición que no quería Dios para nuestra vida, que es algo humano que hemos venido adoptando con el transcurso del tiempo. La soberbia, por ejemplo. Yo siempre relaciono la soberbia vea lo que voy a decir, la soberbia, por ejemplo, con la pobreza. Le voy a decir por qué. Porque yo pienso que una persona cuando es muy soberbia lo único que obtiene es, la miseria en realidad. Quedarse solo en todo sentido. Porque después yo soy tan bueno que yo no ocupo que mi jefe me venga a dar órdenes. Yo podría enseñarle a ese hombre aquella soberbia. No, yo no voy a permitir que mi hijo me venga a decir que yo deje de tomar. Si de todas formas, carajillo ese, malcriado, si yo sé lo que estoy haciendo. Y es aquella soberbia que heredamos muchísimas veces de nuestros ancestros y creemos que eso es normal. Yo soy así era mi papá, así era mi familia. Y al final la soberbia yo siento que es una de las enfermedades más fuertes que nosotros debemos revisarnos y pedirle al Señor que nos sane. Sí, y eso es uno de tantos, digamos, los detalles que a nivel de la vida de uno tiene. Pero una de las cosas que yo más estoy convencido es que cuando Jesús quiere tocar tu parte, sanar tu vida, sanar tu ser, porque Él no quiere ver a una mamá sufrida y amargada porque no puede sanar su situación de que su papá la violó. Yo me he topado, digamos, nosotros, mi esposa y yo damos a veces consejería matrimonial, a veces llegan personas por don de Dios, ¿verdad? Porque Dios las trae, y nos hemos encontrado que la mujer sexualmente no lo disfruta. Entonces, donde comenzamos a hablar, nos encontramos definitivamente que fue abusada sexualmente desde muy niña. Entonces, lo que está viendo es un modelo del dolor que está viviendo. Y Jesús quiere sanar eso.
Jesús quiere sanar eso. Jesús no es indiferente al dolor de la persona. Muchos creen y muchas veces tenemos la creencia de que Dios está muy arriba. No, Dios está cerca de nosotros. Él llora con nosotros, Él sufre con nosotros, Él vive con nosotros, Él nos acompaña y Él quiere sanarnos. Él no quiere un cristiano sirviéndole con dolor. Imagínense yo predicando frente a un público, predicándoles en el dolor, sintiéndome adolorido. Este programa basado en un dolor. No, basado en una experiencia de encuentro que tú has tenido con Dios, que yo he tenido con Dios y que mucha gente ha tenido con Dios. Y que ese encuentro con Dios es caminando, porque no es solamente una vez. Y eso es lo más grandioso que yo he experimentado de Dios, que no solo una vez me sané, sino que este proceso de sanación es constante y es constante. Yo todavía, para hace poco que vino el padre Eugenio Hoyos acá a Costa Rica, yo me topé con algo espiritualmente que no había visto y creí que ya me había sanado de muchas cosas. Y me encuentro con un Dios misericordioso todavía diciéndome, papito, todavía tengo mucho que sanar en ti. Todavía tengo muchas cosas que encontrar en ti. Hace unos días una señora haciendo una oración hermosísima. Cuando ella hace su oración, yo me encuentro en un momento de mi historia en donde jugando fútbol en aquel momento, ¿verdad? Usted sabe que a veces los entrenadores de fútbol lo regañan mucho a uno. Y me acuerdo que me pegó una humillación. Pero yo no me acordaba de esa humillación. Yo no me acordaba de eso. Jesús me lleva a ese momento, me pone en aquel lugar y me dice, yo estaba contigo. Sí, porque yo estaba contigo. Un corazón resentido es un corazón, o sea, nosotros vamos a dar lo que tengamos en el corazón. Y como usted decía, usted no puede ir a predicar y yo no puedo hablar en este programa si no tengo amor en mi corazón, porque lo que vamos a transmitir es lo que tengamos en nuestro corazón. Entonces nosotros necesitamos pasar por ese proceso en el que el Señor nos va a sanar, nos va a limpiar para que Él pueda empezar a trabajar en nosotros. Y muchísimas veces saca a la luz, por ejemplo, estas cosas como que usted dice, usted lo tenía atesorado en su corazón, un resentimiento, pero estaba tan guardado que usted no lo tenía en su mente. Pero era algo que el Señor tenía que sanar para poder seguir utilizándolo para lo que lo está utilizando ahorita, que es llevar la palabra de vida a las personas que tienen un encuentro, Xochitl, que pueden relacionarse con usted. Hay una parte importante ahí y fomentando lo que usted dice. Dios, Jesús, lo que en uno quiere es que uno sea capaz de reconocer el amor profundo que uno lleva dentro del corazón. No somos solamente pecado, solamente lucha, dolor. Jesús quiere que uno reconozca a través de su amor que uno es capaz de amar muchísimo. Y cuando uno es capaz de ver eso en su corazón y es capaz de poder transmitirlo, la gente lo va a percibir. Yo le comentaba antes de que empezáramos acá. Ayer yo andaba en una comunidad dando un taller sobre lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto delante de Dios. Y después de que dábamos el curso, fue un curso muy fuerte, muy lleno del Espíritu Santo. La gente se me acercó y me dice, muchacho, vieras el deseo que tenía profundo de poder encontrarme con este Dios para poder pedir perdón. Para poder pedirle perdón a Dios. ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí? Cuando usted es más limpio, cuando usted es un canal limpio, Dios se transmite mucho mejor a las personas. Yo siempre he pensado, Alberto, usted me corrige si estoy en lo equivocada, pero he aprendido con el transcurso yo digo que el Señor está misericordioso conmigo, que me ha permitido hacer este programa para que yo vaya aprendiendo, ¿verdad? Y espero que en la casa la gente también vaya aprendiendo. Y en estos 2 años he aprendido que el Señor toma nuestro corazón, nos muestra en qué hay que trabajar, porque Él solamente quiere que nos dejemos amar. Pero muchísimas veces ese resentimiento, esa falta de perdón, ser tan soberbios, yo siempre digo, mi problema siempre fue la soberbia. Yo pensaba que yo era tan soberbia que pensaba que yo era muy buena. Sí. Yo era tan soberbia que pensaba que no tenía que perdonar a nadie porque a todo el mundo yo lo había perdonado.
Imagínense mi soberbia. Y pero el Señor quería trabajar en mí y tuvo que empezar a mostrarme. Dolió muchísimo. Y seguimos en el proceso, porque el proceso no termina, porque si eso es como cuando queremos adelgazar de un día a otro, pero ¿cuántos años nos llevó engordar al punto en el que, voy a decir, yo estoy en este momento? Pero ¿cuántas veces yo sabía que no me tenía que comer aquel gallito de más porque lo que iba a ganar era peso? Pero yo tomé la decisión de comérmelo. ¿Durante cuánto tiempo, meses o años, me llevó para llegar a ganar este peso? Y igual, para bajarlo va a ser la misma situación. Va a ser un proceso de un tiempo, posiblemente el mismo que me llevó a engordar. Y cuando nosotros queremos que el Señor venga, el Señor viene a sanarnos. Y para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Es un chasquido de dedos. Dice que 1 minuto con el Señor puede cambiar completamente nuestra vida. Pero cuando nosotros no disponemos nuestro corazón, el proceso puede ser muy largo. Sí, y lo alargamos. Y lo alargamos nosotros, sí, por nuestra desobediencia, por nuestra soberbia. Y el Señor por eso va sacando las cosas a la luz de poco en poco, porque si Él saca a la luz toda esa basura de la que nos hemos llenado en el transcurso de nuestra vida, hasta podríamos morirnos del dolor. Sí, y Dios no te puede mostrar toda su majestad porque no seríamos capaces de recibirla. Entonces Él tiene que ir limpiando la casa. Poco a poco tiene que ir limpiando la casa. El Padre Nuestro nos da 3 claves importantes a nivel de la sanación. Y es el gran interés del reino de Dios. Dice, danos hoy el pan de cada día. Todo ser humano tiene que ser sanado en esa parte. Es decir, lo que pasó ahora en Upala, eso es también un llamado de sanación a un pueblo que está herido, a un pueblo que está sufrido. Y todo el pueblo de Costa Rica y todo lo que internacionalmente haya llegado es la oportunidad de sanar. Es decir, ese es el poder de Dios, sanando. En el segundo dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa línea es la sanación de mi alma. Esa línea es la sanación que Dios también quiere. Dios no es un Dios, por decirlo así, que solo de una cosa se acuerda. No, Dios es integral. Por eso hay personas que tienen un don increíble para lo que tiene que ver con parte de alimentar a la gente, de preparar, ayudar a los alcohólicos, a los drogadictos, a toda esta gente. Porque Dios es integral en eso. Y hay gente que tiene esa capacidad y que nace del corazón. Hay quienes no pueden servir en ese tipo de servicio. Hay quienes tienen la capacidad de sanar el alma. Y esa parte... Bueno, ellos no, el Espíritu Santo sí, por bueno, medio de sí, ellos. Perdón, exactamente. Ajá. El Espíritu Santo los utiliza para la parte de la sanación del alma. Y el último parte dice, y líbranos de todo mal, que es la parte de la liberación. Porque el pecado va creando muchas cadenas y ataduras que nos van amarrando. Ahora sí, le voy a preguntar una cosa. He escuchado sobre el pecado generacional y que nosotros tenemos que cortar cadenas generacionales. Ahora, hay personas que no creen en esto y creen que esto es, espiritualmente no lo ven, ¿verdad? Es verdad que nosotros tenemos que cortar cadenas generacionales, Sí. que para ser sanos tenemos que cortar espiritualmente cosas que generacionalmente han tocado a nuestra familia. Yo te lo voy a decir así. Mi familia proviene de una familia alcohólica, generación tras generación. Mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá y yo y todos mis hermanos. Provenimos de una familia que trae una cadena de dolor tremendísima a nivel del alcoholismo, de mucha humillación y de muchas cadenas que se traen a nivel generacional. Que mi abuelo, que mis tatarabuelos, mis bisabuelos no pudieron romper, continuó. Que el otro no pudo, que ahí siguió y que siguió. ¿Qué sucede en algún momento de mi vida? A mí eso me causó mucho dolor. A mí me causaba mucho dolor porque de una u otra forma la gente me humillaba mucho. Me humillaba mucho. Mira, el hijo de aquel alcohólico, el hijo del papá que se toma esto y el hijo que se come el diario en alcohol. Entonces eso a mí me causó dolor. Y yo dije, esto no puede ser.
esto hay que cortarlo. Yo no quiero repetir los mismos pasos. Yo no quiero repetir algo que se ha vuelto una cadena de pecado. ¿Por qué? Porque usted puede decir que es una enfermedad. Está bien, no lo puedo discutir porque yo no soy especialista en medicina, ¿verdad? Pero lo que conlleva el alcoholismo, abusos, violaciones, que el abuelo le dio vuelta a la abuela. Es que espiritualmente se abren puertas. Se abren muchas puertas. Y puertas al pecado. Entonces va a venir otras situaciones como el alcoholismo, ¿verdad? Que nosotros le pedimos siempre al Espíritu Santo que nos fortalezca, que el Espíritu Santo nos guíe, pero si Él no nos da esa mansedumbre, ese dominio propio, vamos a seguir cometiendo pecado tras pecado, porque antes de que cometamos el acto ya nosotros ya habíamos pecado, porque ya habíamos consentido en nuestra mente el adulterio, como dice usted, el alcoholismo lleva una cosa, al adulterio. Y si empezamos a analizar, hay muchas situaciones que son puertas que se han abierto tal vez por esto del alcoholismo, de adulterio, de fornicación, de otro montón de situaciones que al final lo que traen es destrucción. Y ya luego empezamos a ver suicidios también, depresiones, maltratos, abusos psicológicos y demás, y que se van heredando de uno a otro. Yo tengo que ir a otro corte, pero cuando regresemos, Alberto, yo quisiera que le contemos a las personas aquí en casa cómo podemos ser liberados de estas cadenas o de estas puertas que espiritualmente hemos abierto o han estado abiertas generacionalmente en nuestras vidas. Claro que sí. Ya casi volvemos, quédese ahí. Espíritu consolador, ven y sacia hoy mi vida. Ven y sacia hoy mi vida. 97 años atrás, la Tierra fue destruida por una guerra nuclear. Solo 400 personas lograron salvarse en 12 naves que fueron enviadas al espacio. En el presente, las 12 naves están conectadas como una sola, llamada El Arca. Los 100, lunes 9 de la noche, Canal Super 5, variedad y entretenimiento. Después de haber escapado del planeta Krypton a sus 12 años, Kara Zor-El, prima de Superman, es criada en la Tierra por la familia Danvers, siempre a la sombra de su hermana Alex. Kara aprende a ocultar sus poderes y mantener su identidad secreta, hasta que a los 24 años debe convertirse en Supergirl, para proteger a la población humana de los múltiples peligros que la amenazan. Domingo 5 de la tarde. En Tardes de Superhéroes, Super 5, más variedad, más entretenimiento. Una gran barrera invisible cae sobre el pueblo de Maine, quedando aislados los habitantes del resto del mundo. Basada en la novela de Stephen King, el drama, suspenso y acción estarán presentes todos los martes a las 9 de la noche. Under the Dome, Canal Super 5, variedad y entretenimiento. This is a 15-year-old girl being gang raped. And here a toddler is being hit by his mother for breaking a glass. Just because you can't see violence against children doesn't mean it isn't there. Make the invisible visible. Help us make violence against children disappear. Para un verano sin incendios forestales, necesitamos tu ayuda. El 41% de los incendios forestales se deben a vandalismo, cazadores o venganza. Denuncia las quemas ilegales. Entra a sequemaelcielo.org o al Facebook de Se Quema el Cielo. Cortemos ya con los incendios forestales. Gracias por continuar con nosotros. Sé que si usted sigue ahí, es porque este mensaje el Señor lo diseñó especialmente para usted. Yo le recomiendo, y lo recomiendo por experiencia propia, disponga su corazón, déjese amar. El Señor lo único que quiere es que usted deje que Él lo ame.
Él va a hacer el resto. A veces nosotros por nuestra condición humana queremos siempre tener el control y hacer las cosas a nuestra manera, pero Dios es tan simple, Él trabaja de maneras tan simples, solamente quiere que usted se deje amar. Él va a hacer el resto, solo disponga su corazón. Para esta tercera parte contamos también con la visita del señor Alexander Zamora, que es el coordinador de la Renovación Carismática. Don Alexander, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes más bien por invitarnos a este programa, ¿verdad? Para llevar esa bendición a las demás personas, ¿verdad? Que están, o digo yo, estamos, porque no es están, estamos sedientos de esa palabra de Dios y de sedientos no tanto, sino más bien queremos encontrar a ese Dios y a veces no podemos. Así es. ¿Por qué? Porque como decía el hermano Beto y decía usted antes, tenemos que sanarnos. ¿Pero cómo nos sanamos? Buscándolo. Usted, hermano, que nos miras, búscalo, encuéntralo. Él te va a escuchar, por más problemas que tenga. Es solo una decisión, como dice Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta y llamo. Y todo aquel que me abra, yo entraré. Yo entraré si tú me abres, dice el Señor. Así, hermano, hoy eso es simple, es abrirle el corazón para ser sanos en esta noche. Así es, amén. Y hoy el Señor está tocando la puerta de su corazón. Simplemente ábrele, el Señor va a hacer lo que tenga que hacer. Y por eso le invitamos a que ore con nosotros. Vamos a orar por usted, solamente disponga su corazón. Vamos a pedirle a este Jesús que sana, tú que estás ahí, al otro lado de la pantalla, que cubras tu casa, tu vida, tu ser con la sangre preciosa de Cristo. Tienes que tener fe que la sangre de Cristo puede cambiar todo tu ser. Hay enfermedades que tú has arrastrado durante muchos años, enfermedades, dolores de cabeza, alguna situación, alguna bacteria, alguna enfermedad física, psíquica, que tú has arrastrado durante muchos años. Dile en el nombre de Cristo que tú vas a cubrir y sellar tu vida con la sangre preciosa del Señor, que tú vas a ser protegido por ella y que ninguna fuerza va a prevalecer. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios. Dilo en tu corazón. Pon fe en eso y di en tu corazón que tú vas a ser sano en el Señor y que todas esas cadenas, todas esas ataduras, todas esas cosas, tú las vas a romper en el nombre de Cristo. Que tú la vas a romper por su poder, porque Dios está por encima. Dice la palabra de Dios que Dios, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos, porque Él tiene el poder. Hazlo en el nombre de Cristo Jesús, hazlo en el nombre del Señor. Hazlo por su sangre preciosa, porque su sangre preciosa lo que quiere es verte feliz, quiere verte lleno de su presencia, quiere sacarte del problema que estás viviendo matrimonialmente, quiere sacarte de esa situación que estás viviendo en esos momentos. Él quiere llegar hasta tu corazón, quiere hacer de tu vida un altar. ¿Para qué? Para bendecir no solamente tu vida, sino bendecir la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Bendecir a todos alrededor tuyo, porque Dios te ama. Y eso esta noche Dios lo quiere regalar en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere regalar en tu vida. Una sanación y especialmente ese encuentro de sanación y de salvación para tu corazón. Padre bendito, te damos las gracias desde ya porque sabemos que en esta noche, en este momento, tú quieres sanar a muchas personas, así como cuando tu Hijo amado Jesucristo pasó por este mundo hecho hombre, por la gracia maravillosa tuya. Así, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, sabemos desde ya, por eso te alabamos desde ya y te bendecimos, porque Él vino a sanar, a dar esperanza, a dar vida, salvación, liberación, a romper cadenas, a hacer ese amor tuyo realidad en nuestros corazones. Por eso, Padre, esos prodigios y esas sanaciones hoy te las pedimos a ti, porque sabemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso, hermano, tú que desde tu casa miras y escuchas en este momento,
pon tu problema, pon tu cáncer, pon todas aquellas enfermedades. Solo tú sabes qué es en este momento lo que tú hoy quieres pedirle a ese Padre amado. Recuerda que Él nos ama y el amor es quien sana, ese amor maravilloso. Por eso desciende ya, Jesús, con tu poder y con tu sangre y con el poder divino de ese Espíritu que tú nos dejaste. Por ese poder, en esta noche, derrama ya sanación sobre cada hermano que en esta noche está escuchando y viendo este programa. Por eso llena y transforma los corazones heridos, aquellos corazones que, como decía antes nuestros hermanos aquí presentes, heridos por muchas situaciones y circunstancias de nuestra vida, de nuestra niñez, e incluso desde el vientre de nuestra madre venimos heridos. Por eso, Padre, derrámate en esta noche y úngelos y llénalos de tu amor y de tu sanación, porque el amor transforma, el amor sana, el amor libera. Por eso, bendito y alabado y glorificado seas, Señor, y gloria a ti por las maravillas que tú haces en nuestras vidas y que no te cansas de hacerlas por tu gran amor maravilloso. Amén. Señor, te doy gracias porque este día tú lo diseñaste. Este día nació en tu corazón, Señor, para llevar sanidad y libertad a esas personas que hoy han escuchado este programa. Señor, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que tú derramas tu sangre preciosa sobre aquellas personas, Señor, que se han quebrantado hoy, Padre, escuchando esa palabra que tú has lanzado por medio de estos vasos. Te doy gracias, Padre, por la sanidad que estás llevando a esos hogares que ya estaban a punto de disolverse. Te doy gracias, Padre, porque tú estás ahí restaurando esas alianzas matrimoniales, Señor, esos matrimonios que estaban por ser disueltos, por ser destruidos por la mano del enemigo. Hoy derramamos y decretamos que la sangre de Jesús está en esos hogares, Señor, limpiando toda la obra del enemigo, Señor. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que tú estás llevando paz, sanidad, libertad, Señor, a esas personas que han venido con depresión, Señor, que han venido esclavizados, Señor, que se han sentido atados durante tantos meses, durante tantos años, Señor, que la depresión no los dejaba verte, Señor, pero hoy tú has soplado vida sobre esas personas, Señor, porque tú has decretado que la vida nueva viene sobre estas personas, Señor, que tú traes vida, Señor, porque tú eres la vida. Gracias, Señor, por las cosas maravillosas, porque es tu palabra, Señor, la que nos edifica, la que nos fortalece, Señor. Derrama tu poder sobre cada una de esas personas que han abierto su corazón, Señor, que están doblegándose para que seas tú el que tome el control de sus vidas. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que tú tomas el control de su mente, de sus pensamientos y de su corazón. Señor, yo declaro que tú estás en esos hogares, en esos matrimonios, en esa madre, en ese padre, en ese hijo que han llorado y han suplicado para que tú vengas a sanar esa situación, Señor, que están viviendo. Señor, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que tú entres como poderoso gigante, derribando todo obstáculo, toda cárcel que había construido el enemigo en aquellas familias y en aquellas personas, Señor. Señor, yo declaro que tú traes libertad, Señor, que tú los tomas de sus manos, Señor, y tú los llevas, Señor, a la libertad. Padre, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que tú soplas sobre ellos vida y traes una unción nueva sobre cada uno de ellos, Señor. Unge sus cabezas con aceite para que todas esas garrapatas, para que todas esas ideas que el enemigo había traído a sus vidas sean destruidas, Padre. Que tu sangre preciosa los cubra de todo peligro, todo mal, Señor, de toda obra que el enemigo ha venido, de toda tela de araña que el enemigo ha venido tejiendo alrededor de ellos. Y, Señor, yo declaro libertad para todas estas personas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias a ustedes por compartir hoy con nosotros. Muchísimas gracias porque sé que este programa trae sanidad, trae libertad y que es un programa que realmente va a calar en lo profundo de muchos corazones. Muchísimas gracias. Don Alex, usted tiene un mensajito que darnos. Sí, bueno, hacerles una invitación. Viene un monseñor el 10 de diciembre de 2 de la tarde. ¿Cuál monseñor? El nombre de él es Bismarck Acevedo.
¿Y qué? El área que, bueno, él trabaja es justamente esta, sanación y liberación. No se asusten cuando digo liberación porque la gente malinterpreta. Sí. Es liberarse ¿de qué? De la depresión, enfermedades X. O sea, solamente, no es que vamos a... de cadenas de pecados familiares que se han llevado. Las cadenas que se hablaban en el programa, eso es lo que él viene a hacer, a hablar y a formarnos, e incluso sobre la oración, que es muy importante porque es mucho lo que la gente necesita hoy día sanarse, ¿verdad? Día a día. Está de 2 de la tarde en el gimnasio de la Escuela Simón Bolívar, de 2 a 8 de la noche más o menos. ¿Qué día? ¿El próximo sábado? El 10 de diciembre. El 10 de diciembre. Bueno, entonces ya saben, invitadísimos. ¿Dónde tienen que llamar si alguien quiere reservar? No, ahí simplemente llegan al gimnasio, Dios primero, ¿verdad? Ahí estaremos. No se cobra, es gratis. Simplemente una colaboración, si alguna persona tiene a bien, porque este señor es el Monseñor del León, de Nicaragua. Es una ciudad muy pobre, él tiene un albergue de ancianos, él les ayuda y cuando él viene, pues la renovación carismática, gracias al Padre Lima, nos ha permitido que esté este día acá y entonces le vamos a tratar de ayudar con algún dinero para que él se ayude. Yo voy a decirlo de otra manera, yo le voy a decir una cosa, el Señor nos bendice para que podamos bendecir a los demás. Y ese Señor nos viene a bendecir con todo lo que el Espíritu Santo ha depositado sobre su vida. Y la verdad es que a nosotros nos toca bendecir ministerios tan fuertes como los de Él, porque nosotros queremos ser bendecidos, pero generalmente no nos gusta agarrar de la plata que tenemos en la bolsa con lo que Dios nos ha bendecido para que otras personas sean bendecidas. Así que si usted asiste a esta actividad, vea que no le están pidiendo dinero, pero uno tiene que hacer conciencia. Usted tiene que bendecir a los demás ministerios, porque vivimos en un mundo en el que el dinero es necesario para los tiquetes, para los hospedajes, para la alimentación, y el Señor es misericordioso, pero Él por eso pone en su corazón que hay que bendecir a los ministerios, a las personas que están trabajando en su obra. Para los micrófonos y los sonidos. Para todo, o sea, para todo. O sea, nosotros tenemos que ser de bendición. Y yo sé que el Señor, cuando nosotros bendecimos, ese vaso nunca está vacío. Siempre nos sigue bendiciendo porque sabe que somos buena tierra. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, como ustedes ven aquí en la pantallita está el número de teléfono de Alberto para que lo llamen y lo contacten y él con mucho gusto va a estar por allá. A cualquier parte del país nosotros vamos si Dios lo permite. Nosotros, como decía usted, lo que pedimos es una ofrendita para la parte del transporte. Hay que bendecir estos ministerios. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor lo fortalezca, que el Señor derrame sobre usted su favor y ese renuevo del Señor venga a su vida. Yo lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús y declaro que usted se levanta a partir de este momento con fuerza, con el Señor lo va a acompañar, Él va como poderoso gigante abriendo camino, usted no está solo. Si usted hizo estas oraciones, el Señor lo acompaña y Él no lo deja solo. En su circunstancia, Él está ahí con usted. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Santo Espíritu de Dios,